Bien, chicos, como les decía, el día de hoy nos toca el tema de la civilización china perteneciente al Lejano Oriente. Este tema es un poquito extenso, sin embargo, ha venido en preguntas de admisión, no en todos los temas, no abarcó todos los temas. Las preguntas siempre se reducen a cierto periodo de la civilización china. Ahorita lo vamos a ver. He puesto, como siempre, al final unas 10 preguntas, pero creo que hoy no vamos a poder desarrollarlas. Sin embargo, están ahí con sus respuestas, con la respuesta correcta, para que ustedes después de clase puedan intentar hacerlo y afianzar sus conocimientos. Bien. La civilización china es una de las más antiguas. Fue uno de los imperios más grandes e influyentes de toda la Asia, de toda el Asia, con más de 4.000 años de existencia. Los chinos construyeron monumentales diques y murallas que aún perduran en la actualidad. Ustedes saben a qué muralla me estoy refiriendo. Tenían una creatividad inigualable y una ambición de sus gobernantes que los llevó a lograr por medio de grandes batallas la unificación de toda China. La unificaron y lograron formar un poderoso imperio, incluso un imperio más fuerte que todos los imperios de la antigua Europa. China, antes de ser un gran imperio, estaba sumergida en el caos, sumergida totalmente en el caos y la crueldad de la guerra. Estaba conformada por varios estados que luchaban por el control total de todo el territorio. Este periodo fue muy conocido por la mayoría de historiadores como los estados de guerra. Como todos los imperios, como todas las civilizaciones, China siempre estuvo involucrada en guerras por territorio. Y más aún porque China es en su tiempo, uno de los imperios más grandes conocidos. Se extendió desde el año 5000 a.C. con la cultura Yanshao y terminó en el 1911 a causa del levantamiento de Wuhan. La civilización china es típicamente conocida por diferentes aspectos. Aspectos culturales como la Gran Muralla y el Año Nuevo Chino y las relaciones sociopolíticas con sus dinastías. En la civilización china existieron múltiples dinastías y múltiples periodos. Eso también vamos a verlo a la brevedad, porque en realidad es un tema bastante extenso y bastante tedioso por toda la jerarquía que tiene, pero vamos a intentar ver lo más importante, ¿ok? Vamos con lo siguiente. ¿Cuál es la ubicación geográfica de la China, de la antigua civilización china? Bien, en la actualidad se ubica en el noreste de Asia, al sur de Mongolia y Rusia, y al norte de Vietnam y Myanmar. Eso es importante, ustedes saben que siempre las limitaciones lo tienen que tener bien en cuenta porque siempre se pregunta. En la antigua civilización china se ubicó entre los ríos amarillo, que también era llamado Huanghe, y el azul, que era Yangtze-kiang, y está al este de Asia. Se consideraba como límites de la antigua China por el norte el desierto de Gobi y Mongolia, al sur el mar de China y las selvas de Indochina, y al este el mar amarillo y el mar de China. Y por último, al oeste, las montañas del Tíbet y el Turquestán. La civilización china, desde sus inicios, ocupó un segundo lugar como la nación más grande del mundo, logrando conquistar un tamaño territorial más grande de toda la Europa e incluso de Oceanía. Aquí tenemos un mapa que está bastante didáctico para poder entender cuáles fueron los límites de esta civilización china. Bien, pasamos con la organización política. La civilización china antigua se organizó en dinastías, como ya lo mencionaba. Estas eran una serie de gobernantes provenientes de una misma familia. Las dinastías eran 13 y las más importantes, consideradas las más importantes, fueron la dinastía Liang, la dinastía Tang, la dinastía Jin, la dinastía Han y la dinastía Zhou. Las clases sociales chinas estaban integradas por una aristocracia dominante de las funciones políticas y también religiosas. Estaban conformadas por funcionarios del Estado, la burocracia, por artesanos y también por campesinos. Con respecto a su organización social y política, se conocen datos precisos sobre la dinastía Zhou y fueron los Qin los que establecieron el absolutismo.
Esto es muy importante. ¿Quiénes establecieron el absolutismo en la antigua China? Los Qin. Este sistema gubernamental fue temporal, ya que los Han, que fue otra dinastía también importante, con ellos volvieron al antiguo sistema feudal. Ahora vamos a ver un poquito de las dinastías, un poquito de cada una para poder entenderlas mejor y comprender más a la civilización china. En primer lugar tenemos a la dinastía Shang. La dinastía Shang data desde el año 1500 a.C. hasta el 1046 a.C. La dinastía Shang fue la primera en contar con los restos de registros históricos. Cabe decir, inscripciones en huesos, objetos de bronce. Su capital era Jin y su territorio se encontraba entre los tramos inferiores de los ríos Amarillo y Yangtze. La dinastía Shang fue la primera dinastía china. Fue una dinastía que estaba gobernada solo por una clase de ricos, de adinerados. La sociedad agraria Shang estaba dividida en nobles y en pobres. Seguidamente tenemos a otra dinastía muy importante también, la dinastía Zhou. Esta dinastía data desde el año... A ver, aquí sí hay una corrección. No corrección propiamente. Según los libros de San Marcos, de UNI y de otras universidades nacionales, está el periodo entre el año 771 a.C. hasta el año 480 a.C. Sin embargo, algunos historiadores consideran que el periodo de esta dinastía Zhou empieza desde el año 1045 hacia el año 221 a.C. Obviamente, como ustedes están postulando a una universidad de aquí, tienen que considerar este periodo, el que está en la diapositiva. Pero si quieren saber un poquito más, la dinastía, el periodo que se menciona siempre en los libros de historia que mencionan a China o que tienen en consideración a la civilización china, lo datan desde el 1045 a.C. hasta el 221 a.C. Bien, haciendo la debida corrección, seguimos. En esta dinastía Zhou surgieron las principales filosofías y religiones que fueron la base de la creencia china en épocas posteriores, como cuáles, como el confucianismo, como el taoísmo. Esta era se dividió en tres periodos: la dinastía Zhou occidental, que también tiene su periodo de tiempo, la dinastía o el periodo de las primaveras y los otoños, y el periodo de los reinos combatientes. Estos periodos marcaron la transición de la sociedad tribal a una sociedad feudal. La dinastía Zhou gobernó hasta que el imperio medio entró en una etapa de todos contra todos. Esta fue llamado los reinos combatientes. Hubo grandes pensadores y filósofos durante este tiempo, como Confucio o Lao-tse. Como también les decía hace un momento, en esta época se dio la base de las creencias del confucianismo, del taoísmo y una que otra más respecto a la religión. Seguimos con la dinastía Qin. Esta dinastía también fue muy importante y data desde el año 221 a.C. hasta el 207 a.C. Este periodo de tiempo sí está muy pegado a lo que mencionan historiadores internacionales y otros libros internacionales. Solo hay una ligera diferencia, que en estos libros lo consideran el término de esta dinastía en el año 206 a.C., pero está muy cerca. La breve dinastía Qin fue la primera en unir a China como un país bajo el mando de un emperador, en lugar de clases gobernantes como lo era antes. Qin Shi Huang, quien fue uno de los emperadores, de los líderes en esta dinastía, unió China al conquistar los otros reinos en guerra, gobernando con mano de hierro, como decían. Fue la primera y más corta dinastía imperial en China. Unificaron su moneda, los pesos, las medidas, el lenguaje escrito, y fue famosa por sus grandes proyectos de construcción como la Gran Muralla China y el Ejército de Terracota. A la muerte del primer emperador Liu Bang,
Un líder campesino derrocó el régimen de Qin y estableció la dinastía Han. Ustedes se van dando cuenta entonces, una dinastía acá cuando otra dinastía empieza a asumir como que el poder o el control. Entonces, esta dinastía fue importante. ¿Por qué? Porque en esta dinastía se conoce que empezó la construcción de la Gran Muralla China y también el ejército de terracota. La dinastía Qin, como puse aquí en la diapositiva, logró unificar al país y hacer un imperio que le dio a China su nombre. Esta dinastía fue una de las más famosas porque dicen que esta dinastía logró dar a conocer China al mundo. Seguimos con la dinastía Han. La dinastía Han data del año 206 a.C. hacia el 220 después de Cristo. Aquí sí no hay ninguna aclaración ni corrección. El mismo periodo corresponde a diversos libros. Aquí supone la continuación de la dinastía Qin, aunque menos extremista. La dinastía imperial Han fue considerada la dinastía más larga, conocida por iniciar el comercio de la ruta de la seda, que vamos a conversarlo, vamos a explicarlo más adelante. La ruta de la seda conectaba a China con Asia Central y Europa. Durante la era Han, la agricultura, la artesanía y el comercio tuvieron un desarrollo apreciable. Durante el reinado del emperador Wudi en la dinastía Han, el régimen de los Han experimentó su mayor prosperidad. Se convirtió en un país multiétnico y se hizo más unido durante este régimen. Como también se suele decir, en esta dinastía Han surgió la economía, surgió la educación y las ciencias. Los escritores crearon grandes textos y diccionarios. La dinastía Han fue muy conocida por ser fuerte y por expandir sus fronteras para incorporar el Tíbet, Corea del Norte y el norte de Vietnam. Vamos a ver ahora un poquito de la estructura social. Esta es más o menos una estructura formal y reconocida. Esta es la estructura más aceptada. En primer lugar, tenemos al emperador. El emperador era conocido hijo del cielo y primer funcionario del imperio. Seguidamente tenemos a la nobleza. La nobleza incluía a la familia imperial, los terratenientes del imperio y los jefes imperiales. La burocracia. La burocracia eran los funcionarios del imperio encargados de algunas funciones políticas y administrativas. Y casi en últimos lugares tenemos a los campesinos, comerciantes y artesanos. Estos eran considerados los dominados y se encargaban de las labores agrícolas, comerciales y artesanales. Y por último, y los menos afortunados, son los esclavos, como en cualquier civilización antigua. Esta clase pertenecían a los prisioneros de guerra. La estructura social era muy importante en la antigua China. Los chinos creían en grupos sociales estrictos y se esperaba que las personas se comportaran de acuerdo a su posición social. Esta creencia fue reforzada por el filósofo chino Confucio, quien enseñó que el orden y la disciplina social eran la clave para una sociedad exitosa, pero la disciplina y el orden social muy estrictos. ¿Ok? Los hombres y las mujeres en la edad antigua o en la antigua China no eran iguales. Y los hombres gozaban de muchos privilegios, más privilegios que las mujeres. Los chinos creían firmemente en la salud de los ancianos y como tal, los abuelos, los ancianos eran los más respetados. Al igual que en otras partes del mundo, la antigua China también fue testigo de las clases sociales en su estructura social. La antigua sociedad china estaba dividida en base a la estructura Fengjian de Circa. Esto dio origen a la jerarquía social antigua al clasificar al pueblo chino en 4 clases sociales. Vamos a detallar ahora la jerarquía social de la antigua China, la cual también es muy utilizada. Esta comienza con el estrato más alto y va a los estratos más bajos del país. En primer lugar, bueno, la jerarquía china de la civilización china empieza por debajo del emperador. Habían 4 clases sociales principales. Estas 4 clases sociales eran los nobles,
los funcionarios, los campesinos, artesanos, comerciantes y los esclavos. Es más o menos la estructura que acabamos de ver en pantalla, solo que esta es más agrupada, ¿ok? En primer lugar tenemos al rey. El rey y su familia estaban ubicados en el nivel más alto de la antigua pirámide social china, rey o emperador. Estas personas eran las más respetadas, poseían mayores cantidades de tierras y gobernaban a las personas en todo el reino. Además, el rey y las clases más altas también eran compartidas por los soldados más respetados en la antigua China. Ellos eran grandemente respetados debido a la riqueza que poseían, a las tierras más que nada. Después de esta clase principal se encuentra la jerarquía social real, la cual está basada en la ocupación de las personas. Seguidamente tenemos a la familia imperial o a la nobleza. Aquí en el cuadrito que tenemos en pantalla nos referimos a la familia imperial como la nobleza. La familia imperial constaba del emperador y su familia. Ellos estaban ubicados en la parte superior de la escala social en la antigua China. El emperador gobernaba desde un palacio en la ciudad capital. Los emperadores chinos creían que eran nombrados por el cielo y por tanto no necesitaban obedecer a ningún ser humano en la tierra. Un emperador esperaba que sus súbditos fueran leales y obedientes, y era común que éste tuviera muchas esposas para aumentar las posibilidades de tener un hijo. Una vez que el emperador elegía el hijo que iba a sucederlo, la madre del hijo se convertía en emperatriz, pudiendo otorgar favores a su familia, a menudo en forma de puestos en la casa real y también parcelas de tierra. Los nobles para otros historiadores eran considerados parte extenso, parte fuera de la familia imperial. Se decía que los nobles eran una clase muy privilegiada, típicamente era la familia extendida del emperador y su familia central. Por ejemplo, la familia imperial, ¿quién la conformaba? El emperador, esposa e hijos. Y la familia extendida, bueno, los familiares más cercanos del emperador. Cuando este emperador llegaba al poder, era muy común que favoreciera a un grupo de nobles, a un grupo de familias o allegados que tenía cerca. Se convertían en terratenientes, recaudaban impuestos, que de eso vivían, ¿verdad? Y significaba una riqueza más grande para ellos. Seguidamente tenemos a los funcionarios, que como ya lo explicamos, era un grupo que también tenía un alto estatus social y eran los que a temprana edad podían asistir a la escuela y comenzaban una educación, una buena educación. Básicamente los funcionarios eran los que asistían a la escuela, al colegio. Los niños cuyas familias podían permitirse enviarlos a una escuela y comenzar su educación a una temprana edad para convertirse posteriormente en funcionarios. Y debían aprobar un examen difícil. Sin embargo, si no los pasaban, generalmente podían encontrar otro trabajo que se les consideraba también como bien educados. Los oficiales estaban clasificados en rangos. Los dos funcionarios más importantes actuaban como asesores del emperador. La mayoría de los funcionarios vivían muy cómodos y eran muy respetados debido a su posición y educación. De los campesinos no hay mucho de qué hablar porque, bueno, los campesinos pertenecen a la clase social más baja, son los que producen alimentos, que sustentan a toda la sociedad, entre otras cosas. Seguidamente tenemos a los artesanos, a los comerciantes, tenemos a los esclavos y a las generaciones mayores. Esto de generaciones mayores es muy poco escuchado, pero bueno, los chinos creían que a medida que la gente se hacía mayor, ganaba sabiduría y conocimiento. Las generaciones, por lo tanto, son la generación más respetada. ¿Por qué? Porque está compuesta de adultos mayores. Era muy respetada ya que se pensaba que eran los más sabios que las generaciones más jóvenes. La gente a menudo buscaba un consejo en las personas mayores de sus familias para resolver algún tipo de discusión o problema en la sociedad. Respecto a la economía, la gente de la antigua China inventaron el dinero. A ver, en primer lugar, la economía estuvo mantenida por diferentes actividades
como el comercio y principalmente la agricultura. El comercio se basaba especialmente en el trueque de productos entre ciudades y la agricultura era principalmente por la siembra del trigo, cebada y arroz. Como les mencionaba, China inventó el dinero tal cual lo conocemos hoy. Primero, produciendo monedas y luego imprimiendo papel moneda. La moneda y la economía eran muy importantes para la población china y siempre estaba en constante cambio. A ver, vamos a empezar con un breve resumen de lo que fue la moneda en la antigua China. Los antiguos chinos usaron muchos tipos diferentes de dinero. Primero usaron conchas marinas como dinero, luego, después de la dinastía Shang, luego de que esta dinastía tomara el control, lo cambiaron por monedas cuchillo. Cuando terminó la dinastía Shang, el dinero fue cambiado a monedas y luego eventualmente se adoptó al papel moneda. China siempre estaba cambiando la forma en que usaba, en cómo funcionaba su economía. Aquí también podemos hablar un poquito de la ruta de la seda. La ruta de la seda fue muy importante para China. ¿Por qué? Porque aquí se vendían alimentos, especias, oro, plata y otros bienes. Esta ruta tenía más de 4.000 millas de largo. No habían operadores que pensaban que podían viajar por todo el camino, así que simplemente se detenían en otros lugares y llevaban a cabo intercambios comerciales en ese lugar. La gente de la antigua China eh, ya utilizaba el tipo de dinero que nosotros actualmente conocemos. Disculpen chicos, se fue el internet por un segundo. No sé en qué me quedé. Ya en las monedas. Como les decía, las monedas que actualmente nosotros usamos, las monedas del sol, el papel moneda, los 10 soles, estas monedas eran usadas. Obviamente no usaban el sol, me refiero a la forma de la moneda, a la forma del papel moneda. En la antigua China, estas monedas eran las principales formas de divisa para su circulación. Estas monedas podían estar hechas de cobre, de hierro, plomo, oro, plata, con diferentes formas, pesos, marcas, a diferencia de equivalentes como animales de tiro, textiles, conchas. Las monedas antiguas jugaban un papel muy importante en la arqueología, ya que no solo tenían el valor de referencia para poder juzgar la historia de reliquias o restos, sino que también eran materiales importantes para investigar la historia de la economía comercial de tiempos antiguos. Como los animales de tiro y los cereales son difíciles de depositar y dividir, los antepasados chinos usaron conchas como medio de intercambio y unidad de cuenta en el comercio durante la última fase de la sociedad primitiva. Las monedas de metal hicieron su principal aparición, su primera aparición en la última fase del periodo de las primaveras y otoños, o primaveras y los otoños como también lo llaman. Y la historia del papel moneda en China se puede fechar hasta la dinastía Shang del norte. Más o menos en estas dinastías o en estos periodos aparecieron la moneda como tal y el papel moneda. La moneda en la última fase del periodo de las primaveras y otoños y el papel moneda en, hasta la dinastía Shang del norte. ¿Ok? El dinero sí, siempre cambió. Básicamente eso es lo que podemos decir acerca de la economía, de las monedas y del papel moneda. Otra cosita que también es importante es cómo se llamó la moneda más antigua de la civilización china, ¿verdad? La moneda más antigua fue hecha de cobre y se llamó Ban Lian Qian. Ban Lian Qian, que apareció y comenzó a circular en todo el país después de la dinastía Qing. Después de la dinastía Qing, más o menos en el año 206 a.C., empezó a circular esta moneda y fue una de las más antiguas, más consideradas una de las primeras. Las monedas, esas monedas eran las más económicas en fabricar, más que otra moneda
que se vio posteriormente, que circulaban posteriormente. Tenía un agujero cuadrado, era más fácil de hacer y esto revelaba que las personas en este momento estaban conscientes de la eficacia, lo que también se reflejó en el espectáculo del ejército de terracota. La gente en la antigüedad creía, creía que el cielo era redondo y que la tierra era cuadrada. Esta es una de las razones por las cuales la moneda de cobre tiene una forma redonda y un agujero cuadrado en el centro. Entonces, básicamente, ¿por qué la moneda, una de las monedas principales de China, una de las monedas más antiguas, tiene una forma circular, redondeada y un agujero cuadrado en el centro? ¿Por qué? Porque en la antigua China se creía que el cielo era redondo y que la tierra era cuadrada. Esa es la razón de la forma de su primera moneda. Hay monedas con otras formas, claro que sí, pero una de las principales y más representativas fue esta. Hay monedas de palas, hay monedas de cuchillos, que se ubicaron básicamente en el periodo de las primaveras y los otoños. Hay monedas en forma de anillo, que también que se dio en el periodo de los reinos combatientes. Adicionalmente, también se llegó a conocer lingotes de plata y lingotes de oro que circularon en la antigua China. Respecto a la religión, la práctica de la religión significaba una filosofía de vida para todos los chinos. Ellos practicaban el culto a sus antepasados y reconocían que su mayor divinidad estaba en el cielo. Ellos eran politeístas. Su primera religión fue la naturalista, que comprendía la adoración hacia lo desconocido y a la fuerza que tenían los fenómenos naturales sobre el hombre. Su segunda religión fue la de Lao Tse, en la que se fundamentaban en las doctrinas racionalistas del Tao. También practicaban el culto a los antepasados y lo relacionaban con la creencia de que las almas de los muertos podían beneficiar o perjudicar a los hombres. Esto generó varios ritos simbólicos. En la antigua China también coexistieron o interactuaron las siguientes corrientes religiosas. En primer lugar tenemos el confucianismo, el taoísmo después y por último el budismo. Las dos primeras se originaron en China propiamente y la última fue importada o traída de la India. Entonces, lo más importante aquí fue que en China tenemos tres religiones principales. Existieron, interactuaron tres religiones principales. ¿Cuáles? El confucianismo, el taoísmo y el budismo. Confucianismo y taoísmo son propias de China, se originaron en China, mientras que el budismo fue traído de la India, fue importado de la India. Vamos a ver un poquito de cada una. El budismo data del siglo VI al siglo V a.C. Fue introducido desde la India a China. Apareció en la dinastía Han. El budismo cree en la mente y en la acción, en hacer buenas acciones, evitando las malas acciones. El budismo es la religión extranjera más antigua de la China. Se fusionó con el taoísmo y una que otra religión tradicional. El budismo ancestral enseñado por Buda involucraba alcanzar la iluminación a través de la meditación. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Qué significa? En realidad está abierto a muchas interpretaciones. Cada persona, actualmente todavía existe esta religión y cada religioso de esta religión, valga la redundancia, lo aplica a su manera. Básicamente es alcanzar la iluminación, alcanzar un bienestar, una estabilidad mediante la meditación. Cuando las escrituras budistas tempranas fueron traducidas al chino, la terminología taoísta, basada en la religión nativa, se usaba a menudo. Las personas interpretaban la escritura a su propia manera. Es algo así como ahora tenemos la religión católica, ¿verdad? Nuestra Biblia no es la Biblia original, nuestra Biblia está traducida de otros idiomas. Y la traducción es la más próxima, la más aproximada, la que más coincide, pero no es la misma. Básicamente eso pasaba también en esta religión. El budismo estaba basado en las enseñanzas de Buda,
Buda nació en Nepal, justo al sur de China. El budismo se esparció a lo largo de la India hasta llegar a China. Los budistas creían en la reencarnación de las almas. También creían en el ciclo de la reencarnación y que ésta se completaba cuando una persona vivía apropiadamente. Se dice que cuando una persona vivía apropiadamente haciendo acciones buenas, podía encontrar el nirvana. El alma de la persona entraría y encontraría el nirvana. Los budistas también creían en un concepto llamado karma. El karma dice que todas las acciones tienen consecuencias. Es como una acción tiene su reacción. Si tú haces acciones malas, vas a recibir acciones malas. Ellos creían mucho en el karma. El karma, así que las acciones que hagas hoy regresarán en un futuro para ayudarte o lastimarte. Depende de lo que tú hagas, dependiendo si tus acciones fueron buenas o malas. Básicamente eso es el budismo en la China. La historia del budismo también tiene su periodificación. Los reinos de China estaban localizados al norte de la India y el budismo, el cual comenzó durante el sexto siglo antes de Cristo, alcanzó las tierras de la China durante el mandato de la dinastía Han, donde la ruta de la seda fue la ruta primaria para el comercio por tierra, que conectaba muchas regiones con el Asia Central, el Medio Oeste, Europa del Sur. Los monjes budistas de Nepal comenzaron a trazar su camino lentamente a través de la ruta de la seda, de esta manera hacia China. Los monjes chinos también visitaron el territorio de la India por la ruta de la seda. Muchos monjes chinos e indios vivían lado a lado. ¿Para qué? Para poder introducir su religión de mejor manera. Unos cuantos monjes chinos ya habían aprendido acerca del budismo a través de estos hombres santos, a los a los que los estudiosos, historiadores, llamaron como, eh, enfatizaron que la forma de Mahayana del budismo es el tipo que tomó la raíz de China. Entonces a ellos los denominaban, los llamaban maoyanos. La rama Theravada se forma en el oriente y el sudeste de Asia y Sri Lanka. En realidad hay bastante información acerca del budismo, pero básicamente esto es lo más importante. Hay corrientes acerca del budismo, pero no es muy hablado en temas de admisión. Sin embargo, lo que hemos conversado en estos momentos anteriores es lo más importante. Acerca del confucianismo, que data del año 100 a.C. hacia el 1900 después de Cristo, fue considerada una religión muy importante en la vida de los chinos. Influyó en la educación y el gobierno y dio importancia al comportamiento personal y el deber individual hacia la sociedad. ¿Quién fue Confucio y por qué fue tan importante para China? Conocer la cultura china, chicos, va más allá de saber cuál fue su idioma, qué escritura usaban, cuáles eran su organización social, su organización política. Lo más importante o lo que se considera más importante para la civilización china son sus religiones. En el confucianismo existen 5 clásicos de la enseñanza. Existen 5 libros clásicos que Confucio recopiló para sus alumnos, sus aprendices, sus estudiantes. En primer lugar, a ver, un momento, chicos, un momento. Ya vi sus preguntas. Al final de la clase lo respondemos. Sí, pensé que era un tema de conexión o audio. Bien, como les decía, existen 5 libros clásicos que Confucio logró recopilar para dárselos a sus alumnos, a sus aprendices. Primero se dice que la música y la poesía eran importantes en la vida diaria de este filósofo. Él adoraba así el libro Sijin, que fue identificado también como el libro de la poesía, que está formado por 300 y tantos poemas divididos en 160 canciones populares, 31 canciones para ceremonias
y el resto eran himnos que se cantaban en ceremonias de sacrificio a los dioses o espíritus ancestrales. Lo segundo es el Jijin, nombrado en Occidente como el libro de las mutaciones, que hablaba sobre las figuras de la mitología china y que mutó con el paso de los años y la influencia del propio Confucio. Pero se sabe que su contenido original tiene sus raíces en el taoísmo. Se cree que este libro describe la situación presente de quien lo consulta y predice maneras de enfrentar el futuro, si se adopta una postura correcta ante los conflictos. Y así, el tercer libro, el tercer elemento más importante para el confucianismo fue también el Shujin, también conocido como el libro de la historia. Este es la compilación de documentos de gran valor histórico, valga la redundancia, y también agrupa algunos discursos que están presuntamente escritos por gobernantes y oficiales de la dinastía Xia, Shang y Zhou. Si bien no tiene certeza de su creación, se presume que data del siglo VI Cristo, logrando así el titular de ser el texto narrativo más antiguo de China. Como cuarto libro o cuarto elemento tenemos el registro del rito. Este consiste en 3 registros que hablan sobre las formalidades sociales y normas de etiqueta, cómo se debía comportar un religioso creyente en el confucianismo. Por último, y finalmente, tenemos el quinto ejemplar, que era llamado Chunqiu, pero conocido como Anales de Primavera y Otoño, que trataba sobre las actividades políticas y el comportamiento de la clase gobernante. Relataba crudos eventos como asesinatos, castigos, entre otros. Recogía narraciones de algunos fenómenos de la naturaleza, como eclipses, terremotos, plagas, inundaciones, entre otros fenómenos. Entre sus páginas también se podían encontrar relatos que, de cómo eran ciertos acontecimientos sociales, como los sacrificios, los rituales, los funerales, las bodas y hasta el proceso de la construcción de algunas ciudades. El legado a través de estas 5 virtudes también fue importante en la era del confucianismo. Confucio acogió su método de enseñanza a través de estos clásicos ya mencionados y transmitió a sus discípulos y compatriotas el deber de comportarse como nobles seres humanos en tiempos convulsos, sumidos en la belicosidad. Cada clásico contenía una virtud que él procuró divulgar para mantenerla perdurante en el tiempo. El confucianismo fue una de las corrientes religiosas más importantes de la antigua China. En 7 décadas de vida, el autor destacó por sus principios y no fue hasta la última dinastía Han que su pensamiento se transformó en un sistema ético de comportamiento y gobernanza. Desde entonces, sus enseñanzas han influido en 2 milenios de historia, destacando por sobre todo su compromiso con el orden, sin ser impuesto por la guerra, sino con el desarrollo armonioso de la educación. Por último, a ver, ya ahí está. Por último, tenemos al taoísmo. El taoísmo también fue conocido como daoísmo, con D. Daoísmo o taoísmo es básicamente lo mismo. Fue una filosofía china atribuida a Lao Tzu. Fue desarrollada por él durante el periodo de los estados combatientes. Lao Tzu fue quien reflexionó sobre la manera en que la humanidad puede dar fin a los conflictos y al sufrimiento. Los taoístas creían que el hombre debía vivir en armonía con la naturaleza. La filosofía taoísta se originó a partir de la observación del mundo natural. Su religión se desarrolló como una creencia en el balance cósmico mantenido y regulado por el Tao. La creencia original podría o no haber incluido prácticas como la adoración ancestral de espíritus, pero ambos de esos principios son observados por muchos taoístas hoy y lo han hecho por siglos. El taoísmo ejerció una gran influencia en la dinastía Tang y el emperador Xuanzong, quien gobernó entre el 712 a.C.
después de Cristo, perdón, 356 después de Cristo. Lo decretó la religión del Estado, ordenando a las personas a tener las escrituras taoístas en su hogar. Era una obligación que cada familia portara las escrituras taoístas en su hogar. Cayó fuera de regla cuando la dinastía Tang cayó y fue reemplazada por el confucianismo y el budismo, pero esta religión, el taoísmo, aún es practicada a lo largo de la China y otros países de hoy. Los taoístas no creían en los mandatarios, los gobiernos y todo este sistema político. Bien, en esta forma eran muy diferentes a los seguidores de Confucio. Confucio sí creía en la etiqueta, creía en el comportamiento, en cómo debía comportarse cada persona. Como los mencionamos en diapositivas anteriores, Confucio fue uno de los que más creía en los estatutos sociales, en las clases sociales. El taoísmo no es así. El taoísmo es muy diferente. ¿Cómo comenzó el taoísmo? El taoísmo fue iniciado por el filósofo Lao Tzu, el maestro supremo en el siglo VI después de Cristo. Él vivió en el mismo tiempo que otro filósofo chino, Confucio. Se decía que un día Cao Tzu dejó su trabajo y se fue al oeste en un buey, y de esta manera logró adentrarse o descubrir esta religión, esta forma de vida, como le decía él. Hoy el taoísmo es practicado por alrededor de 5 millones de personas en China, Japón, Malasia, Hong Kong, Taiwán, Vietnam, entre otros. Debido a su historia, frecuentemente se vincula el taoísmo con el confucianismo, con el budismo, que fueron las principales religiones de la antigua civilización china. Los taoístas, para terminar, porque en realidad también el taoísmo tiene bastante historia, ¿en qué creían los taoístas? Ellos creían que debían vivir en armonía con el Tao. ¿Qué quiere decir el Tao? El camino. Ellos tenían que vivir en armonía con su camino, con lo que estaban destinados a hacer. Si hacen esto, se unirían con el Tao, liberarían su alma y se convertirían en uno de los inmortales. En el comienzo, los taoístas creían que no había dioses o diosas, que solo existía el Tao. Pero con el tiempo las personas comenzaron a adorar a Lao Tzu, que fue un maestro, no fue un dios, fue un maestro. Comenzaron a adorarlo y a otros maestros taoístas importantes también. Comenzaron a adorar a las fuerzas de naturaleza como el sol, a la luna, a las estrellas y a los mares. Básicamente eso, también los taoístas tenían un código de comportamiento, pero esto no tenía nada que ver con las clases sociales, simplemente era un código que tenían que seguirlo por pertenecer a esta religión. ¿Cuál fue el libro sagrado del taoísmo? El libro sagrado del taoísmo eh, se llamó Tao Te Ching, que fue atribuido al maestro Lao Tzu. Este libro describía la estructura del mundo, donde la mayor fuerza conductora era el Tao. Respecto a la arquitectura de la China fue muy aplaudida. La importancia de la belleza estética y la funcionalidad que tenían sus monumentos era muy aplaudida. ¿Por qué? Porque miren ustedes mismos las imágenes. Observen ustedes las pagodas. ¿Qué son las pagodas? Estos techos que tienen estos monumentos. Ahora lo vamos a ver con mayor claridad. En la antigua China, la arquitectura dejó dos grandes obras: la muralla china y el ejército de terracota. La arquitectura china en sí tiene una larga historia que se remonta desde el comienzo de esta civilización, donde se descubrieron elementos que formaron las raíces de esta corriente, ¿no? La arquitectura es considerada una corriente en China. ¿Por qué? Porque tuvo diversos elementos. Junto con la arquitectura europea y la árabe, la arquitectura china es un componente importante del sistema arquitectónico mundial. Durante su largo desarrollo se formó gradualmente un estilo que incluía la carpintería, la cual combinaba la talla en piedra, la construcción con tierra, apisonada, los edificios con arcos y muchas otras técnicas. La industriosa y trabajadora gente china creó muchos milagros arquitectónicos,
como ya la mencionada muralla china, la ciudad prohibida, que contiene el palacio prohibido, y el mausoleo del primer emperador Qin. La arquitectura china antigua tenía como principales características que tenía su propia estructura y su propio diseño. Los antiguos chinos usaban marcos de madera y tierra para construir sus casas, templos y palacios. Las diferentes piezas del edificio eran apoyadas de diferentes maneras, de modo que la casa no estaba apoyada en una sola pared. Hay un viejo dicho chino que dice, las casas chinas se mantendrán de pie cuando sus paredes colapsen. Y esto es totalmente cierto. El interior de los edificios de todo tipo estaba decorado con diseños de flores, pergaminos y otros elementos que proporcionaban paz y eran encontradas en la naturaleza. Los antiguos chinos también usaron esmalte para revestir las paredes, hechos a fin de protegerlos contra la humedad y aumentar su belleza. El patio de estos palacios era muy importante para todo palacio o todo edificio chino. ¿Por qué? Porque los pobres no podían darse el lujo de tener un gran patio, rodeado en tres lados por las alas de una casa y en el cuarto lado custodiado por un portal. Entonces el patio, si un templo o un edificio tenía patio, ¿qué significaba? Que era el hogar de unas personas adineradas o pertenecientes a la nobleza o a la familia real. Las pagodas. Básicamente lo que vemos en las imágenes, estos techos con un levantamiento hacia los costados, eran llamados pagodas. Las pagodas chinas son un aporte tradicional de la arquitectura del país, introducido desde la India. Tenían uso religioso, en su mayoría se construyeron en el oeste de China. Desde Han, las pagodas fueron construidas de madera, al igual que otras estructuras antiguas de China. Un techo de pagoda tiene una forma similar a lo que es una cima de una montaña, con picos y niveles. Los antiguos chinos no inventaron el techo de pagoda. Este diseño de techo llegó a la antigua China desde la India, a través de la ruta de la seda, durante los tiempos de Han. Y fue un éxito instantáneo. Los arquitectos chinos se pusieron a trabajar en toda China, añadiéndole techos de pagoda a las casas de los ricos, más que nada a los palacios religiosos. Este techo también se usó muchísimo en los templos budistas. El Palacio Prohibido, que está dentro de la Ciudad Prohibida, es donde los emperadores de la dinastía Ming y Ping estuvieron durante 500 años. El palacio tiene 4 puertas y 4 torres. Aquí no se ven las torres, ¿por qué? Porque este palacio es inmenso. En la parte final, en la parte del fondo de este palacio se encuentran las 4 torres. Aquí adelante vemos la entrada y luego de pasar por estas 5 puertas que ven ahí en la principal, está un patio enorme que, como ya mencionamos, un patio en un palacio significaba que pertenecía a una familia adinerada. En este caso, ya a la dinastía Ming y a la dinastía Ping, que fueron una de las más adineradas de la época. El ejército de terracota. El ejército de terracota fue descubierto en 1974. Tercaxian formaba parte de la tumba del emperador Qin Shi Huang y consistía en más de 7.000 figuras de guerreros de terracota en posición de batalla de tamaño real. Contaban con caballos y hasta carros de guerra. Moldeados en terracota, miles de soldados chinos en formación de batalla, como pueden ver en las imágenes, resguardaban la entrada de la tumba del primer emperador chino. Estas estatuas, con gran detalle en el rostro, en la armadura, medían alrededor de 1,62 m a 2,30 m y fueron diseñados para parecer un ejército real que mostrara el poder y la grandeza de su emperador. Los soldados de terracota fueron una parte de la imponente construcción que diseñó Shi Huangdi. Estos resguardarían el tesoro más grande que sería su mausoleo, con una altura de 120 metros, según los escritos históricos. Se encuentra la tumba en bronce del primer emperador vestido con una armadura de
flotando en ríos de mercurio con una representación en miniatura de todo su reino. Aún no se permite la entrada y excavación de la tumba, ya que China ha decidido esperar hasta que se desarrolle la tecnología suficiente para poder preservar lo que aún se resguarda allí. Aunque pruebas científicas han demostrado que se encuentra una cámara de gran tamaño y los índices de mercurio son más elevados de lo normal. Estas serían las únicas pruebas que ratifican los escritos que se describen, que describen la imponente tumba. La muralla china. El emperador Qin ordenó la construcción de esta muralla para defender su reino de invasiones extranjeras. Futuras dinastías la extendieron y en la actualidad mide 7.240 kilómetros desde el Mar Amarillo hasta Xinjiang. A ver, la muralla china. Se dice que hasta un 30% del total de la construcción de la muralla china ha sido destruida durante los últimos años. Y se estima que solo el 8% de toda esta gigantesca obra se encuentra en buen estado. Es por eso que los arquitectos de todo el mundo viajan para contemplarla y descubrir todos los estrejizos que encierra. ¿Cuánto mide la muralla china? Muchos afirman que esta construcción, esta imponente construcción, es tan colosal que se aprecia incluso desde el espacio. No obstante, la ciencia ha demostrado que esto no es más que una de las tantas leyendas que circulan sobre la Gran Muralla China, pero no por ello significa que su tamaño es menos impresionante. Si alguna vez alguno de ustedes ha visto en documentales la Gran Muralla China, tiene una extensión muy grande. La extensión de 7.240 kilómetros desde el Mar Amarillo hasta el Xi'an es una de las medidas aproximadas que se dieron en estos tiempos. Ahora se sabe que la medida de la muralla china va desde 21.200 kilómetros sobre el gigantesco asiático, teniendo en cuenta todas sus ramificaciones, no solo la longitud. Este 7.240 que mencionamos en la diapositiva es la longitud total de la muralla, sin contar las ramificaciones, solo el espacio que recorre. Contando todas las ramificaciones que esta contiene, la medida aproximada es de 21.200 kilómetros sobre todo el gigante asiático, lo que equivale a 5 veces la longitud de Estados Unidos. El arte chino. La ciudad, la civilización china es muy considerada también por su arte. Pero ¿qué arte? La civilización china tuvo mucha influencia respecto a la seda, la porcelana china, la tinta, las cometas, entre otros. El arte chino ha sido objeto de grandes discusiones entre los conocedores de arte en todo el mundo. China tiene una asombrosa historia en todas sus formas de arte. Las antiguas formas de arte chino evolucionaron de acuerdo con las cambiantes dinastías que gobernaban este país en la época. La civilización china se remontó a más de 4.000 años a los años y en todo este tiempo los chinos lograron desarrollar una colección de obras de arte extremadamente diversas. Tenemos a la cerámica, que entre diversas formas de arte, la cerámica es posiblemente la forma de arte más antigua aún practicada en China. A partir de la dinastía Shang, el arte de la cerámica comenzó a arraigarse con el uso predominante del bronce para hacer jarras, vasijas, recipientes y cajas. También tenemos a la caligrafía como arte chino. El arte de escribir a mano. Los antiguos chinos consideraban que la escritura era muy importante, era una forma muy importante de manifestar su arte. Las caligrafías practicadas durante años para aprender a escribir perfectamente, con estilo. Cada una de las dinastías tenía una caligrafía diferente. ¿Para qué? Para poder identificarse como dinastía, ¿verdad? Cada una de los más de 40.000 caracteres debía ser dibujado con precisión. También tenemos a la seda, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. La porcelana. La primera verdadera porcelana fue hecha durante la dinastía Tang.
La fabricaron con arcilla blanca en hornos a 1200 grados centígrados para tener material duro y sin poros. Lo de esta, ven la primera imagen que se encuentra en la parte superior, es una de las porcelanas primerizas, por así decirlo. Fue una de las prácticas con las que con las que empezó la civilización china. Posteriormente, la cerámica se perfeccionó al punto de ser de gran calidad y poder exportarse a Japón y Europa. Las últimas cerámicas o porcelanas fue como la segunda imagen que se logra ver en la diapositiva. Respecto a la seda, los chinos la inventaron, era el artículo más valioso y originó la ruta de la seda. La ruta de la seda fue muy importante, como ya lo mencionamos, porque gracias a ella se logró comercializar diversos artículos, no solo la seda, y gracias a la ruta de la seda llegaron nuevas culturas y nuevas formas de vida hacia China, como cuáles, como la pagoda. La pagoda llegó gracias a la ruta de la seda. ¿Qué fue la pagoda? La pagoda es la forma de estos techos como amontañados que tenían los palacios. La leyenda dice que la emperatriz Shi descubrió la seda cuando un capullo de gusano de seda cayó a su té. Los capullos se ponen en agua para matar la larva que enrollaban y se secan. De esa forma se obtiene la seda. ¿Por qué fue importante la ruta de la seda, chicos? La ruta de la seda fue importante porque ayudó a generar intercambios y comercios, entre un número diferentes de reinos e imperios. Esto permitió que las ideas, las culturas, los inventos y los avances tecnológicos se dispersaran por gran parte del mundo civilizado. ¿Por qué se llamó la ruta de la seda? Se llamaba la ruta de la seda porque uno de los principales productos comercializados era la tela de seda proveniente de China. La gente de Asia y Europa apreciaba la seda china por su suavidad y el lujo que tenía. Los chinos vendieron seda durante miles de años. Incluso los romanos llamaron a China la tierra de seda. Aparte de la seda, ¿qué bienes comercializaban la civilización china? Bueno, aparte de la seda, los chinos también exportaban o vendían té, sal, azúcar, porcelana, especias. La mayor parte de lo que vendían eran bienes de lujo, bienes caros. Esto debido a que era un viaje largo y los comerciantes no tenían mucho espacio para los productos. Ellos importaban o compraban bienes como algodón, marfil, lana, plata, oro. Bien, chicos. También tenemos a la pintura. Existen dos tipos de pintura, la acuarela y la de estampados. Los orígenes de la pintura tradicional china se remontaban a las más tempranas épocas de la historia del este del país. La pintura también fue muy importante respecto al arte. En el campo científico, en el campo de los aportes que trajo consigo la civilización china, en primer lugar está la medicina. Ellos lograron unir partes del cuerpo. También trabajaron en el espíritu. ¿Por qué? Porque, bueno, fueron la base de tres religiones importantes para el mundo, ¿verdad? El taoísmo, el budismo y el confucianismo. Respecto al entorno, también, gracias a la religión que ellos pudieron dar base, se dio una mejor, ¿cómo se podría decir esto? Una mejor armonización, ya que estas religiones lo que buscaban era la estabilidad como sociedad, la paz y la armonía. Otra de las grandes invenciones que se tiene gracias a la China fue el papel moneda, que conocemos hoy en día, la pólvora, la brújula y la imprenta. La brújula, la primera brújula del mundo se hizo en China. Es similar a la que ustedes pueden ver en pantalla. Esta se dio en la dinastía Qing. Estaba hecha de piedra imán, un mineral de hierro basado en óxido que se alinea por sí mismo en dirección norte-sur, directamente hacia el campo magnético de la Tierra. El uso de la brújula fue documentado en varios textos chinos. El papel y la imprenta. El papel se inventó en China 3000 años después de que los egipcios usaban el papiro. Cui Lun, oficial de la dinastía Han, hizo papel con morera.
bambú y agua, escurriendo y secando en un marco de bambú al imprimir libros. Daba mucho trabajo porque la entalladura suponía grabar un bloque por cada página. Como ven en la imagen, es una estatua, una representación del trabajo que hacía esta gente, estas personas en esa época. Respecto a la pólvora, en el siglo VIII se hizo una fórmula para la pólvora hecha con salitre y azufre con carbón. Muchas de las primeras mezclas de pólvora china contenían sustancias tóxicas. Aquí tenemos una imagen muy representativa de esta época. Durante la dinastía Tang se inventaron las armas que usaban pólvora como munición, hecha de una combinación de salitre y azufre con carbón, y comenzó a usarse en la guerra. Nota: la ilustración y los elementos reales que aparecen en la imagen corresponden a periodos posteriores a la dinastía Tang. Respecto a la escritura, como les decía, la caligrafía también fue muy importante para la civilización china. En China se hablaron más de 3.000 diferentes dialectos de chino, por lo tanto tenían más de 40.000 caracteres. Sin embargo, los símbolos de la estructura china son iguales en todas sus regiones. Los caracteres se remontan a más de 3.000 años. Los primeros símbolos comenzaron como imágenes o pictogramas, tales como vemos en la parte izquierda de la parte derecha de la pantalla, perdón. Aquí les he dejado un resumen de lo que fueron las personas más destacadas, las personas más importantes de la civilización china. Qin Shi Huang, que fue el primer emperador de la dinastía Qin, Confucio, que fue muy importante personaje respecto a la religión del confucianismo y también respecto a las jerarquías sociales. Lin Yuan, Mao Zedong, son personajes muy importantes, ¿ok? Y está aquí para que lo puedan repasar. Las dinastías chinas, aquí también les he puesto por etapas para que puedan estudiarlo. Si bien esto no ha venido, tenemos que estudiar todo lo que corresponde a la civilización china, al menos lo más importante. Lo he dividido por las etapas. Primero tenemos la etapa antigua, que corresponde a la dinastía Xia, Chang, Su. La etapa imperial, que corresponde a la dinastía Qin, dinastía Han, dinastía Sui, dinastía Tang. Está un breve resumen que corresponde a lo más importante de cada una de estas dinastías. Dinastía Song, Yuan, Ming, Qing. Y aquí, por la hora, no vamos a poder resolver como lo hacemos en las anteriores clases, pregunta por pregunta, pero tenemos las preguntas con ya las respuestas subrayadas. Por ejemplo, esta pregunta dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones caracteriza mejor el gobierno creado por los mandarines en China? Yo les dije, cualquier gobierno chino es característico por el poder absolutista, por el gobierno absolutista y despótico que poseían. Todos tenían un gobierno absolutista y despótico, otros un poco menos, que hacían parecer o te daban la ilusión de no ser absolutistas, sin embargo lo son. Entonces, eso es lo que le mencionaba en diapositivas primeras. China es básicamente conocido por tener un gobierno absolutista. Y así, tenemos todas las preguntas recopiladas de exámenes que corresponden a este tema. Les he dejado una recopilación de 10 preguntas. Esta es de la UNI, la anterior de San Marcos y la primera de Villarreal. Y tenemos así muchísimas preguntas, 10 preguntas en realidad, para que puedan practicar y pueden revisarlo ahora mientras voy pasando la lista. Lo vamos revisando mientras voy pasando el registro, ¿ok? Voy a a pausar la grabación para mandar el registro de asistencia y hasta que llegue a las 11:30 vamos viendo algunas de las preguntas.